Bienvenidos a esta jornada que organiza Laboratorios de Suelo Fertilab. Mi nombre es Natalia de Ovisalvi, soy coordinadora del área técnica. Me acompañan Facundo Mateo Sinchaupec, que también participa del área técnica de Fertilab, y los doctores Nahuel Reusi Calvo y Fernando García como asesores externos. Les doy la bienvenida a mis compañeros y el paso para que se presenten. Nahuel, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Hola Natalia, hola Fernando, Facundo. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con esta jornada. Bueno, Bueno, ah, estamos los dos al mismo tiempo, Facundo. Bueno, bienvenidos también, un saludo y bueno, nos metemos en la jornada. Adelante, Facu. bueno, bienvenido a todos. Espero que disfruten esta capacitación que tenemos preparada para ustedes. Así que empezamos con todo lo que hay que saber hoy para nutrición de cultivo de gruesa. Arrancamos, Nati. Bárbaro. Bueno, primero les voy a contar algo breve sobre Fertilab para quienes no lo conocen. Fertilab es un laboratorio que se especializa en análisis de suelos y plantas, ¿sí? Desde hace más de 40 años y como servicios complementarios brinda otros análisis como es en aguas y fertilizantes. Recientemente se ha incorporado una línea de análisis biológicos para completar toda la cartera de servicios que se brinda a nuestros clientes. Y si hay algo que caracteriza al laboratorio desde sus inicios es tanto la calidad, la seguridad y la rapidez en la entrega de los resultados, lo cual es importante para poder tomar decisiones en momentos justos. Y además, bueno, algo muy importante es que brindamos servicios de asesoramiento, interpretación de resultados, recomendación de fertilización, si es que el cliente lo solicita, y realizamos jornadas como las que nos reúnen hoy sobre capacitaciones y actualizaciones técnicas. Constantemente estamos tratando de tener contacto con nuestros clientes y brindarles todo tipo de información que se pueda estar generando. Y para un mayor servicio, en los últimos años se han incorporado distintas sedes distribuidas a lo largo de la región pampeana para poder estar más cerca del productor, brindar un mejor asesoramiento y facilitar la llegada de muestras al laboratorio, o sea, la sede central que se ubica en Mar del Plata. Dicho esto, esta breve presentación, pasamos ya a iniciar esta jornada, en la cual nos hemos planteado una serie de preguntas, ¿sí? Que vamos a ir respondiendo para poder hablar sobre la nutrición en cultivos de gruesa. Para la primera pregunta, se la voy a hacer a Nahuel y le voy a preguntar si hablamos de cultivo o hablamos de sistema, Nahuel. O sea, ¿cuál es el rol de la nutrición para reducir brechas? ¿Qué nos podés contar? Sí, bueno, muy buena la pregunta, Natalia. Digamos, lo que se ha visto en diferentes redes de experimentación a largo plazo en el cultivo de maíz son incrementos relativos en rendimiento por nutrición balanceada que van desde en promedio el 42%. Eso se ha visto, fíjense, en distintas regiones, desde el oeste, provincia de Buenos Aires, hasta el Chaco santiagueño, lo que nos marca que claramente la nutrición balanceada en base a diagnóstico con nitrógeno, fósforo y azufre nos permitiría, sería un engranaje, nos permitiría cerrar brecha de rendimiento. Esto es en maíz, pero lo mismo se ha visto en soja y en otros cultivos. Ahora, con esta visión de cultivo de sistema, también lo que se ha visto es que una nutrición balanceada permite, como muestra la figura, atenuar las caídas en los niveles de materia orgánica del suelo. En ese gráfico se le muestra el contenido de materia orgánica relativo respecto al inicio de este experimento de largo plazo realizado en el CRIA de la Sur de Santa Fe y cómo es la evolución en los niveles de materia orgánica para tratamientos con nutrición balanceada y tratamientos testigos. Lo que se puede ver claramente es que hay una atenuación en el nivel de este indicador por excelencia de salud edáfica de nuestros suelos, que es el contenido de materia orgánica. Por lo tanto, en esta visión de cultivo y de sistema, vemos que a nivel de cultivo permitiría reducir brecha de rendimiento, pero también a nivel de sistema, y una mirada más con faros largos o a largo plazo, nos permitiría atenuar las disminuciones de este indicador como es el contenido de materia orgánica. Ahora, otra pregunta también que surge un poco en la actualidad en este contexto de brechas es si con respecto a nitrógeno más es mejor, digamos. Y un poquito para hacer el foco en dar respuesta a esto, planteamos
como cultivo índice al maíz y la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos con nitrógeno en maíz? Y un poco siguiendo este razonamiento, vemos que a nivel de región pampeana tenemos un nivel promedio de brecha de rendimiento en ese cultivo de alrededor del 30%, 31%, el cual claramente varía según zona, según prácticas de manejo y en un mismo establecimiento puede tener niveles distintos de brecha de rendimiento, pero que sabemos que al productor se le escapa por distintos factores, digamos, parte de ese rendimiento alcanzable. Uno de esos factores es el nitrógeno para el caso de maíz, y cuando vemos un poco cómo está el panorama nacional, vemos que tenemos para maíz balances negativos en promedio de 35 kilogramos de N por hectárea. Entonces, fíjense que por un lado tenemos brecha de rendimiento, queremos cerrar esa brecha de rendimiento en maíz, producir más grano, pero por otro lado la situación actual, con las dosis actuales, estamos teniendo balances negativos. Entonces, en ese contexto, lo que vemos que si nosotros pensamos en cerrar brecha de rendimiento y cubrir esos balances negativos actuales, tenemos una limitación promedio de nitrógeno en el cultivo de maíz que ronda alrededor del 57%, claramente como ven ahí en el mapa de su derecha, variable según zona. ¿Mm? Ahora, entonces, esto nos plantearía que necesitamos que ingrese más nitrógeno a nuestro cultivo de maíz, lo mismo para nuestros distintos cultivos de verano, y surge este concepto de si necesitamos o no créditos de nitrógeno para nuestros sistemas. Y de ahí se pueden desprender dos preguntas. La primera es, ¿para qué necesitaríamos ese N adicional? ¿Tá? Y la segunda es que si siempre una leguminosa en nuestra secuencia de cultivos genera un crédito de nitrógeno. Entonces, yendo un poquito a la primera, el primer razonamiento que podríamos decir es, bueno, ese crédito de nitrógeno que nosotros generamos para un cultivo nos permitiría tener parte de ese nitrógeno aprovechado en el cultivo que sigue en la rotación. Caso típico, maíz que va a trigo, el crédito de nitrógeno de ese maíz lo podría aprovechar el trigo que sigue en la rotación. Ahora, un detalle no menor con una mirada más a sistema es que esos créditos de nitrógeno nos permitirían mejorar el aporte de carbono en nuestros suelos, mejorar la fijación de carbono en nuestro suelo y por lo tanto los contenidos de materia orgánica. No alcanza, nosotros siempre decimos, con reconfigurar nuestra secuencia de cultivo, incrementar el porcentaje de gramínea en nuestras rotaciones, no alcanza con la siembra directa si no nutrimos esos sistemas y no tenemos crédito de nitrógeno para fijar carbono. Por otro lado, respecto al concepto, bueno, pero más leguminosa siempre es mejor, no siempre, porque como dice ahí abajo, eh, esa leguminosa genera un crédito de nitrógeno siempre y cuando el aporte vía fijación biológica supere la extracción de nitrógeno que tenemos en los granos. Y esto plantea dos cuestiones. Por un lado es que cuando hacemos leguminosas tenemos que tratar de maximizar la fijación biológica para capturar la mayor cantidad de nitrógeno atmosférico. Y eso es en base a nutrición balanceada, sobre todo en ambientes con deficiencia. Y ahí tenemos mucho para trabajar. Pero por otro lado, es que si te queremos generar un crédito de nitrógeno, claramente una leguminosa en el cual no se coseche grano, por ejemplo, un cultivo de servicio tipo vicia, va a generar un mayor crédito de nitrógeno para nuestros sistemas y en definitiva eso nos va a permitir fijar más carbono. En esta visión entonces también de cultivo de sistema de más nitrógeno, tenemos que ver si es a corto plazo o más una mirada a largo plazo pensando en la sostenibilidad de nuestro sistema de producción. Pero acá no termina el manejo de los nutrientes y la próxima pregunta, y acá voy a dar paso a Fernando, es respecto al fósforo. Y respecto al fósforo, la pregunta es, Fernando, ¿es el nutriente más subestimado? Porque hablamos mucho de nitrógeno, pero para fósforo, ¿cómo estamos? Sí, tal cual dicen Abuel, probablemente sea el más subestimado, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos, recuerden que siempre hablamos de nitrógeno, decimos que es el constructor de rendimiento, la bala de plata, le ponemos todos esos nombres para mostrar el impacto que tiene, obviamente en cultivos de gramínea, en este caso en cultivos de verano, en el caso de maíz es el mejor ejemplo, como mostró Nahuel, pero sin lugar a dudas el fósforo es el que hace que se den esos cimientos, decimos siempre, esa posibilidad de captar ese mayor rendimiento.
Y muchas veces cuando se habla del fósforo y decimos que por ahí se subestima, es un poco por el tema de que, bueno, no, el fósforo, el precio, la relación de precios, el costo del fósforo, todas esas preguntas que un poco son las que están ahí arriba, ¿no? ¿Conviene fertilizar? ¿Los números me dan, no me dan? Y siempre nos gusta un poco poner en claro esos números, es decir, hacer los números, ¿no? Entonces ahí ustedes lo que tienen en esa pequeña tablita es la relación de precios, cuántos kilos de grano de maíz o de soja tengo que pagar para comprar un kilo de fósforo elemento, ¿sí? Hay hoy una propuesta simplemente de un precio de grano de maíz, un precio de grano de soja, dos precios de fosfato monamónico, y bueno, en el caso de un monamónico de 800 y un maíz de $140 la tonelada, cada kilo de fósforo elemento me cuesta 25 kilos de maíz. Y para el mismo precio de monamónico y una soja de $250 la tonelada, me está costando el kilo de fósforo unos 14 kilos de soja. Entonces, fíjense, de 25 a 28 kilos de maíz por kilo de fósforo, 14 a 16 kilos de soja por kilo de fósforo, lo que tenemos que hacer es simplemente comparar eso con cuál es la eficiencia que tenemos o la respuesta en términos de kilos de grano por kilo de fósforo en los dos cultivos. Y en los ambientes con deficiencia lo que vemos son respuestas, en el caso de maíz, que van de 25 a 65 kilos de maíz por kilo de fósforo aplicado, y en el caso de soja de 15 a 30 kilos de soja por kilo de fósforo aplicado. Obviamente, simplemente comparando los datos, vemos la posibilidad de captar un retorno muy interesante a esa inversión en fósforo, ¿no es cierto? Pero el tema central, como decimos siempre, y esto lo repetimos muchas veces, lo deben haber escuchado ya muchas veces, es esto de cuáles son esos ambientes con deficiencia, ¿sí? Y ahí está el punto donde el análisis de suelo es central. Estas tres figuras que parecen muy complejas, vamos a montarnos más, nos gusta dejar las tres para que tengan en cuenta el nivel de detalle con que se realizan algunas investigaciones en Argentina, pero las tres figuras en realidad están compilando información de 543 ensayos de soja en la región pampeana en los últimos más o menos 20 años, ¿no es cierto? Yo voy a mirar fundamentalmente la figura central, que es para suelos argidoles, la mayoría de la región pampeana central, digamos, el sur de la provincia de Buenos Aires también. A la izquierda están los vertisoles, más en la zona de Entre Ríos, costa del Paraná, y a la derecha, más el oeste, los apludores. Pero volviendo a la figura central, lo que estamos mostrando acá es la frecuencia acumulada de eficiencia de cuántos kilos de soja sacamos por kilo de fósforo aplicado. Por ejemplo, para suelos que tengan menos de 11 partes por millón, es toda esta curva roja, ¿sí? Y la línea gris lo que muestra es el rango de costo histórico en términos de kilos de soja por kilo de fósforo en los últimos años también. Entonces vamos a ver que para suelos que tienen menos de 11 partes por millón, más del 70% de las veces vamos a tener respuestas que exceden ese costo. Es decir, vamos a sacar más kilos de soja por kilo de fósforo aplicado, que lo que me cuesta en términos del fertilizante. Entonces, acá central para este nutriente subestimado, hacer análisis de suelo, porque reduce la incertidumbre. Con esto yo detecto cuáles son los ambientes con deficiencia y en esos ambientes con deficiencia lo que voy a obtener es una respuesta tanto en la productiva como en rentabilidad de la inversión en ese fósforo. Hay otros temas más de fósforo que los vamos a dejar por ahí para las preguntas, pero obviamente un nutriente que, como saben ustedes, como les decía Nahuel, los impactos del nitrógeno que puede haber en mejorar la condición del suelo, en el caso de fósforo son muy contundentes con los efectos de residualidad. Pero enfocando un cultivo de soja, este es un ejemplo que les queríamos dar y queríamos ofrecer hoy. El valor de la inversión en fósforo capta rentabilidad según el análisis del suelo. Entonces, pasando un poco a un cuarto punto de los que les propusimos, hablamos de nitrógeno, hablamos de fósforo, y siempre se nos abre atrás de eso el azufre, que hace algunos años yo decía que era nuevo, Facundo, pero ya no es nada nuevo. Entonces, Natalia, ahora nos vas a contar un poquito qué es lo que estás viendo vos con
o qué es lo que estamos viendo en general en azufre, y ahí le pusimos el acelerador del nitrógeno. Decinos por qué, a ver cómo es la historia. Bien, Fernando. El azufre, el tercer nutriente en discordia, como en cuestión, como decimos siempre, y pensamos en que es el acelerador del nitrógeno, porque en realidad son dos nutrientes que comparten parte de su dinámica y hay una interacción entre ellos. O sea, no solo vemos un efecto puro de cada nutriente traducido en el rendimiento del cultivo. Y acá para abarcar este tema les queríamos mostrar una figura, que se trata de cultivo de maíz en el cual relacionamos el rendimiento del cultivo de maíz con la dosis de nitrógeno, ¿sí? Y lo que podemos ver en la línea azul, cómo se incrementa el rendimiento del cultivo a medida que se incrementa la dosis de nitrógeno. Pero fíjense que en la línea roja, además de dosis creciente de nitrógeno, se aplica una dosis de 12 kilos de azufre por hectárea. Entonces, fíjense cómo la aplicación extra de azufre mejoró la eficiencia del uso del nitrógeno en un 25% aproximadamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros a nuestra dosis habitual de nitrógeno le sumamos una dosis de azufre, podemos mejorar, ¿sí?, la eficiencia de mi sistema y el rendimiento del cultivo. Y esto no pasa solamente en maíz, sino que, como podemos ver en el siguiente slide, también lo vemos en soja. Fíjense, acá lo que vemos es la respuesta a azufre en soja, a la izquierda un cultivo en donde solo se aplicó nitrógeno y una dosis base de fósforo, y a la derecha un cultivo en el cual además de nitrógeno y fósforo se aplica azufre. Fíjense la diferencia no solo en cobertura, ¿sí?, el entre surco más cerrado, sino también en color. Entonces, ahí como pueden ver, se observó una respuesta de alrededor de 1.000 kilos por hectárea. Entonces, la pregunta, si el azufre es el acelerador de nitrógeno, bueno, podemos pensar que sí, que existe un efecto de la aplicación de azufres sobre la eficiencia del nitrógeno. Pero bueno, no solo tenemos que pensar en nitrógeno, en fósforo y en azufre, sino que no nos tenemos que olvidar de los micronutrientes. Y para eso te voy a preguntar a vos, Facundo, ¿es una deficiencia invisible? ¿Cuál es el rol de los micronutrientes en nuestros suelos hoy día? Bueno, gracias Natalia. Sí, una deficiencia invisible que se está haciendo cada vez más visible. Eh, Recién Fer decía que el azufre era nuevo. Bueno, ya hoy en día tenemos que hablar de micronutrientes como los nuevos a tener en cuenta para lo que es el manejo. ¿Y esto por qué? Fíjense ahí, hablando ahora de zinc, uno de los dos micronutrientes que se han registrado respuestas en los últimos años. Em, Ese mapa lo que nos muestra es los niveles de zinc en lotes de producción agrícola para el año 2018. ¿Sí? Esto surge de un trabajo en conjunto de lo que es Fertilizar y el INTA, en lo que se determinaba cómo habían sido las caídas de distintos nutrientes y parámetros en condiciones prístinas en comparación con agrícolas. Y este en particular lo que nos muestra es que en la gran mayoría de los suelos de la región pampeana, los niveles de zinc se encuentran en el rango de 0,8 a 1,2 ppm para abajo, ¿sí? Es cada vez más frecuente encontrar bajos niveles de zinc. Y nosotros lo que hicimos hace unos años también es, en función de la base de datos de las muestras de suelos que recibimos en el laboratorio y que solicitan zinc, es un mapa similar. En este caso lo que le estamos mostrando es el porcentaje de muestras que nosotros analizamos de esas zonas que dan como resultado niveles inferiores a un ppm de zinc. ¿Sí? Esto para los primeros 20 centímetros. Cabe aclarar que bueno, en este caso está hecho sobre las muestras que llegan y que solicitan zinc, si no es un muestreo geolocalizado, digamos, como para ver cómo es la deficiencia de zinc por zona. Pero sí lo que nos marca, en similitud con el mapa anterior, es que en lo que es la zona núcleo y hacia el oeste de la región pampeana, los niveles de zinc son cada vez más bajos, ¿sí? Y cada vez más frecuentes las respuestas a este nutriente. Ahora, ¿en qué niveles están los umbrales o qué porcentaje de respuestas podemos esperar? Bueno, en este caso lo que les traemos es con respecto a
la fertilización de zinc en el cultivo de maíz, fíjense que recién veníamos hablando de un ppm como niveles a tener en cuenta. Fíjense en este trabajo para lo que es zinc de TPA en los primeros 20 centímetros. El umbral de respuesta para el zinc es de 1,1, ¿sí? 1,1 ppm, con un rango que va de 0,9 a 1,3. Siempre a nosotros nos gusta hablar de rangos antes que umbrales. Y este nivel lo que nos está marcando es la probabilidad de encontrar respuestas o no a la aplicación de este nutriente. ¿Y de qué niveles de respuesta estamos hablando? Aproximadamente un promedio de 7% en promedio, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de esto estamos hablando de cultivos en los cuales ya se ha manejado correctamente lo que es fósforo, nitrógeno y azufre, ¿sí? Esto es como la frutilla del postre. Ahora, ¿en qué momento aplicar? Hay que pensar que el zinc es importante al inicio, ¿sí? Se puede aplicar desde presiembra al momento de la siembra y hasta B3, B6, siempre hablando de lo que es maíz. Es un nutriente que es importante en lo que es la formación de las raíces y el crecimiento inicial. Ahora, con respecto a lo que es fuentes y dosis, en este caso van muy de la mano, ¿sí? En lo que es fuente hay un gran abanico de opciones. Hay algunas que se pueden aplicar al suelo, ¿sí? Donde ahí hablamos de 1 o 3 kilos. Algunos fertilizantes que van en coating con las semillas e incluso algunos foliares, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué fuente yo voy a utilizar, va de la mano de la dosis, ¿sí? En este caso no, es similar a lo que es el racionamiento con el fósforo. Sin mencionar que en aquellos casos, principalmente para lo que es maíz, donde tenemos niveles muy bajos de zinc en el suelo, a veces solamente con foliar o aplicado a la semilla no alcanza y es necesario incrementar las dosis, con eso aplicando a lo que es el suelo previo a la siembra. Ahora bien, el zinc, lo estamos hablando en maíz, también es importante en trigo y en soja, pero la siguiente pregunta es si el zinc es el único micronutriente a monitorear. Y en este sentido, les tenemos que mencionar el boro, si bien no les vamos a traer ahora información en esta capacitación. Es otro de los micronutrientes que en los últimos años ha empezado a tener distintos reportes de respuestas y en los que ya hay trabajos que marcan algunos umbrales históricamente conocido para lo que era girasol, sobre todo en el oeste, pero también en los últimos años para lo que es soja y maíz. Ahora bien, hasta acá venimos hablando de lo que era sistema con Nahuel, nitrógeno, fósforo, azufre y ahora micronutrientes. Y la pregunta que nos queda en el aire, en base a lo que nosotros siempre vamos escuchando de las inquietudes de los productores, es referido a los biológicos, a los productos biológicos. Y para eso le voy a pasar la posta a Fernando. Bueno, muchas gracias, Facundo. Disculpen las idas y vueltas con las diapos, pero se me complicó acá con la compu. Bueno, básicamente pasamos por nitrógeno, por fósforo, por azufre, por los micros, como decimos, son en ese orden prácticamente los que fueron apareciendo como deficientes a lo largo de toda la historia agrícola de la región pampeana. eh, y actualmente tenemos también la disponibilidad de poder contar o la oportunidad de poder contar, como bien les decía Facundo, con productos biológicos, ¿no? Entonces, un poco siempre la pregunta que tenemos de productores y asesores es acerca de si esto es ciencia o es marketing. Y bueno, hay algunos puntos que simplemente les queremos dejar marcados para el día de hoy, ¿no es cierto?, en este breve encuentro. Básicamente, cuando hablamos de biológicos o de biofertilizantes, si queremos ser más específicos, ahí está la oportunidad de contar con la ayuda de una buena cantidad de microorganismos y de productos o derivados de estos microorganismos eh, que generan una excelente oportunidad para lo que ahora damos en llamar agricultura regenerativa y que se le diría para la agricultura en general. Es una excelente oportunidad de poder contar con productos de este tipo que nos permitan mejorar los rendimientos y aportar a la sustentabilidad de los sistemas en los cuales estamos trabajando. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los efectos que podemos esperar sobre, por ejemplo, y voy a concentrarme más en lo que podrían ser biofertilizantes para fósforo o que acompañen al fósforo en general? Bueno, muchas veces se habla de que esos biofertilizantes lo que mejoran es la solubilización del fósforo a través de un efecto acidificante. Esa es una
de los procesos que se mencionan, pero también hay otros efectos no relacionados a la nutrición fosfatada, es decir, son organismos que son PGPR, es decir, que promueven el crecimiento de las raíces, entonces mejoran no solamente el abastecimiento de fósforo, sino también de agua y de otros nutrientes. Hay muchos de esos microorganismos que colaboran en la supresión o la tolerancia a enfermedades u otros estreses de tipo biótico. Entonces, muchas veces tenemos esas diferencias que por ahí un poco la muestra la figura que está ahí abajo en el centro, de un efecto en sí sobre la mejora de eficiencia de uso del fósforo, que sería la región en color amarillo, pero por sobre eso un efecto más general de ese microorganismo, de la acción de ese microorganismo, que es lo que nos muestra un poco la zona ahí de color celeste en general. Eh, Nosotros creemos bueno, en general, o lo que se ve en la literatura, en los trabajos que se están haciendo, que son muchísimos afortunadamente, existe el problema de la competencia con la microflora nativa, ¿no? Lo que siempre hablamos, que hay 10 a la 9, es decir, 1.000 millones de microorganismos por gramo de suelo. Imagínense que un microorganismo que nosotros estamos introduciendo está compitiendo con esa microflora nativa que ya está adaptada a las condiciones de ese suelo en particular. Entonces, obviamente tenemos que esperar que esa competencia se pueda dar. Entonces, oportunidad concreta de estos productos biológicos con efectos que todavía muchas veces se están dilucidando, es decir, discutiendo, pero con muchos casos de respuestas positivas, otros casos sin respuesta, por el tema también de la competencia. Son puntos, algunos puntos que queríamos marcarle, pero lo que queremos fundamentalmente volcarles acá en este breve repaso de biológico, ciencia o marketing es la necesidad de que haya mayor investigación en estos procesos y de generar evidencia científica a campo. ¿Qué le queremos decir con esto? Necesitamos tener los datos, ¿no es cierto? Lo que siempre decimos, lo que siempre les dicen a Well, de dato mata relato, o bueno, o necesitamos tener la información, así como contamos con la información cuando hablamos de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de micronutrientes, necesitamos contar con esa información. Entonces, la necesidad de mayor investigación en los procesos y de la evidencia científica a campo es imperiosa. Una excelente oportunidad que la tenemos que validar con más ciencia y más investigación en general. Así que bueno, un poco redondeando todo este breve repaso que hicimos, este rápido y breve repaso que hicimos, por ahí, Facundo, te voy a pedir que redondees los mensajes finales, un poco que podemos pasar de estos, creo que eran 6 puntos, ¿no?, que habíamos propuesto originalmente. Bien, Fernando. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué nos hemos llevado hasta acá, en esta charla. En primer punto, lo que estuvimos charlando era acerca de cultivo sistema, ¿sí? La importancia del rol de la nutrición para reducir brechas. Que últimamente se está hablando mucho de esto de las brechas de rendimiento y la nutrición es un factor clave como para poder potenciar nuestros lotes y poder generar esos niveles de rendimiento sustentables que tanto se están aspirando para poder mejorar todo el sistema, ¿no? En segundo punto, el nitrógeno. La pregunta era si más era mejor, y lo que nos plantea Nahuel es el hecho de mejor evaluar, ¿sí? Medir para poder tomar mejores decisiones y contemplar todos los factores que entran en juego al momento de la fertilización nitrogenada, no solamente lo que es nitrógeno en el suelo, sino también el aporte de los rastrojos, las demandas que tiene el cultivo y que estos modelos sean dinámicos a lo largo del ciclo. Después el fósforo, ¿sí? El nutriente muy subestimado, como nos contaba Fernando, donde siempre por ahí entra en juego un poco más la parte financiera, pero también nos mostraba un poco la importancia que tiene a nivel sistema y lo que es la estabilización de los pisos de rendimiento y la importancia que tiene para nuestros cultivos. Como cuarto punto, Natalia nos estuvo hablando del azufre, ¿sí? Históricamente manejar el fósforo y el nitrógeno era suficiente para nuestros cultivos. Ya hace un tiempo el azufre ingresó en la dinámica, no solamente por la respuesta que tiene la aplicación del azufre en sí, sino por las mejoras que tiene la eficiencia, en este caso como nos mostró, con respecto a lo que es nitrógeno en maíz y fósforo en soja.
Bien, por último estuvimos hablando del rol de los micronutrientes, en particular zinc, y mencionamos algo de boro. Nutrientes que, sobre todo en aquellos casos donde se aspira a elevar los techos de rendimiento, es importante tenerlos en cuenta, diagnosticar y evaluar las mejores estrategias para su incorporación. Y por último, Fernando nos estuvo hablando de los productos biológicos, remarcando el hecho de que todas las decisiones se tienen que tomar con base de datos y en función de investigaciones científicas que avalen todos lo que uno puede esperar realmente al usar estos productos, pero destacando que son realmente promisorios algunos resultados, pensando en lo que es la sustentabilidad de nuestros lotes. Así que bien. Esto fue todo lo que queríamos comentarle. Le dejamos ahí los contactos del laboratorio. Nos pueden encontrar en distintas redes, YouTube, X, Instagram, Facebook, LinkedIn. También pueden ingresar a nuestro sitio web www.laboratoriofertilab.ar y también le dejamos nuestro mail info@laboratoriofertilab.com.ar para que se puedan contactar con nosotros para resolver cualquier duda o consulta que tengan. Así que bueno, les deseo que tengan una linda jornada. Nos vemos en la próxima.